El movimiento New Age ha realizado un grandísimo trabajo al reunir el saber espiritual de todas las culturas humanas en el camino del sincretismo, encontrar el camino para la regeneración de la humanidad y alcanzar la paz, conocedores de que la guerra es un fenómeno netamente religioso. Se pelea por culpa de los dioses, los falsos dioses y de las diferentes creencias, de las medias verdades, porque si todos conociéramos la verdad sería imposible que nos peleáramos. Sin embargo, en ese mismo camino han salido a la luz trascendentales pensamientos místicos que, sacados del contexto en el que fueron dichos, simplificados, deformados y llevados a la vida diaria, generan medias verdades que al final conducen a dañinas mentiras. La falta de mesura y ecuanimidad de algunos gurús New Age ha provocado que se extendieran como memes, es decir, frasecitas recurrentes, a algunas generalizaciones, simplificaciones y mentiras que conducen a la desmoralización de la humanidad, a su deshumanización y contribuyen a mantenerla esclavizada. Un pensamiento elevado y motivante que contiene una verdad llevado a su extremo se deforma hasta convertirse en una peligrosa mentira. Para su mejor comprensión, presento el origen del error, dónde reside su falsedad y cuáles son las consecuencias de proseguir en él. Una malinterpretación de la verdad de que todo es energía, pero suprimiendo la ley, el orden primordial, para evitar la culpa y, por tanto, la responsabilidad. Hay una fuente original de la energía que conecta a todos los seres y una ley que gobierna el cosmos. Eso es Dios. Dios inunda toda la creación, pero al mismo tiempo es la entidad que gobierna el cosmos, asumiendo libre albedrío. Es decir, Dios está fuera y dentro, si uno lo reconoce y se conecta con él. Si no lo reconoces, llevas camino de cometer el mismo pecado que Lucifer, convertirte en un mago negro, un estafador con palabras encantadoras. Porque si tú eres Dios, no hay moral para ti más que la que tú marques, y de ahí que podrás manipular a los que te consideren como tal a tu antojo. No hay manera de ponernos de acuerdo porque al no haber un absoluto, no hay una verdad compartida, ni por tanto justicia, ni siquiera un camino, un horizonte, un bien que alcanzar. Si te crees Dios, como Lucifer, es muy posible que te aproveches de los demás sin que seas capaz de reconocértelo a ti mismo. Es decir, que te conviertas en un manipulador y fundes una secta. Una mala interpretación de la teoría de la relatividad que, por otra parte, en ningún momento negó que hubiera un referente objetivo de algunos hechos relativos. Entre otras cosas porque lo relativo ha de serlo en función siempre de un referente objetivo. Si no, no es relativo. Por ejemplo, las palabras subordinadas o relativas dependen de una principal. Piensa, por ejemplo, si digo, me siento relativamente bien, o el supermercado está relativamente lejos de mi casa. ¿Verdad que se refiere a algo objetivo? Existen hechos objetivos como quién realiza los atentados, quién comete crímenes y quién esclaviza a la humanidad, quién genera las guerras y las crisis económicas. Piensa, por ejemplo, si un amigo te hace esperar una hora cada vez que quedáis. ¿Es o no es un hecho objetivo que te ha hecho esperar? Luego le escucharás que le ha pasado, sí. Pero si te hace esperar 5 días diferentes, aquí hay un hecho objetivo. Si no hay una verdad, la manipulación manda. Porque mi verdad, yo soy Dios, vale tanto como la del mentiroso y el manipulador. Luego no hay justicia, porque sin verdad objetiva no puede haber justicia. Huida de la Iglesia Católica y su exagerada fustigación con el tema. Al mismo tiempo, la luciferina sociedad actual nos hace culpables de cosas de las que somos inocentes, multas, impuestos, porque no hemos hecho daño a nadie. Huyendo de esta culpabilidad injusta, huimos también de la culpa real, la del que se aprovecha de los demás en provecho propio. Legalizar la pederastia, los políticos pueden robar, las guerras por la democracia. ¿Es eso lo que quieres? Todo el mundo es responsable de sus actos y cuando perjudiquen a los demás han de ser castigados. La conciencia es el granito de Dios en tu interior que te indica cuándo te has aprovechado de alguna otra persona y te persigue en forma de remordimientos para que pidas perdón y cambies. Si matas los remordimientos de conciencia, matas al mismo tiempo tu conciencia. Te degradas y te animalizas. Mala interpretación del mensaje de Cristo en el sentido de que no se debe condenar a nadie sin conocer las circunstancias. Es decir, un mensaje en contra
de las maledicencias, las desacreditaciones y las difamaciones. Lo que genera una contradicción irresoluble. Si para ti no existen el bien y el mal, ¿cómo vas a decir que juzgar es malo? Si no juzgas lo que es bueno para ti y para la sociedad, eres un ser inerte, que no puede opinar de nada, porque las opiniones giran siempre en torno a lo que es mejor o peor. Tampoco puedes criticar a los gobernantes ni a un jefe injusto, porque no sabemos lo que es el bien y el mal. Luego un político puede robar impunemente porque él no sabía que lo que hacía era algo malo, por ejemplo. Juzgar el bien y el mal es vital para que la humanidad evolucione. Si no discriminamos el bien y el mal, siempre triunfa el mal, evidentemente. Parece absurdo lo que tengo que decir, la verdad. Exagerada interpretación de algunos experimentos cuánticos en los que la partícula se comporta como onda dependiendo de la actitud del observador. Lo que en realidad quieren decir estos experimentos es que un cambio de actitud es el prolegómeno para que la acción cambie, y de esta manera también los resultados. La actitud influye, pero sin actos que acompañen esos pensamientos bien intencionados no pasa nada. Sin acción nada cambia. Si no pones tus pensamientos en actos, te conviertes en un ser inerte, que no interactúa con la realidad. Por otra parte, se puede hacer el mal a conciencia. Así pues, la conciencia por sí sola no asegura el bien. La conciencia es conciencia del bien y del mal, míralo en el diccionario. Es decir, la capacidad de discriminar el bien del mal. Luego, si no tienes conciencia del bien y del mal, no tienes conciencia. Fíjate la paradoja. Pensar que los seres más evolucionados han trascendido el sexo y que como todos tenemos todo en nuestro interior, también tenemos los dos sexos. La guerra de sexos y la paranoia del patriarcado, asociando nuestra naturaleza, el género, al mal, también ha influido en la dispersión de esta aberración, que en realidad no es más que una huida de Yahvé, Lucifer, el dios perverso y manipulador. Es evidente físicamente que todos los seres humanos nacemos hombres o mujeres. Sencillamente, si hubieras trascendido el sexo, no te hubieras encarnado. Y de haber trascendido el sexo, no tendrías interés por practicarlo. Pretender que tienes los dos sexos en tu interior es sinónimo de soberbia y desprecio a tu propio sexo, a tu naturaleza, a tu ser. Existe el hombre y existe la mujer. Somos dos realidades biológicas diferenciadas y esa es la salsa de la vida. Aun con esta época de crisis en las relaciones nos tenemos que poner de acuerdo desde nuestra esencia, no desde falsedades. La práctica budista más elevada busca la aniquilación del yo para unirse con el Creador y subsumirse en él. Según ese pensamiento, aniquilar el yo, fuente de separación entre el observador y el observado, se suprime el dolor. Retomado este concepto por Freud, los freudianos que influyeron en la nueva era huyen del yo porque estaban contaminados por el dios bíblico que exige sacrificios. Inconscientemente relacionan al yo con su dios perverso, Yahvé. Ego significa yo. Si reniegas del ego, reniegas de tu yo, es decir, no eres nada. Vives en una sociedad y no puedes renunciar a tu yo, por la sencilla razón de que sin el yo no te puedes relacionar, ni por supuesto ganar dinero, ni tener pareja. Porque una persona se enamora de otra, no de un fantasma. ¿Cómo vas a quedar con alguien o hacer cualquier cosa si no eres tú quien queda o colabora? De verdad que esto parece un chiste de los hermanos Marx. Las personas que niegan el yo en realidad tienen un trauma con Dios y se desprecian a sí mismas. Hoy día se utiliza la palabra eufemísticamente ego para hablar del mal, porque como no pueden pronunciar la palabra mal, pues eso. Y por tanto tampoco pueden reconocer que hay emociones negativas, porque como son tan fanáticos de la positividad, no hay nada negativo. Otra contradicción más. El egoísmo, la envidia, la prepotencia, la avaricia, los celos, todos son ego. Y como el ego es yo, todo el mal en realidad es uno mismo. Fíjate qué paradoja. Estás echando toda la mierda encima tuyo. Por la misma razón, las personas que dicen luchar contra su ego suelen ser las más egoístas. Porque no hay más que luchar contra algo para que se refuerce. En eso sí tienes razón la New Age. ¿Por qué no empezáis a llamar a las cosas por su nombre? Y a la envidia le llamáis envidia y al egoísmo, egoísmo. Para eso está el diccionario. De paso, os defenderíais de los envidiosos y los egoístas que a su vez utilizan la trampa del ego para aprovecharse de los demás. Si te defiendes, tienes mucho ego. Manipuladores, ¿eh?
Esta tesis proviene del misticismo budista y el sufí, que trata de librarse del sufrimiento a través de la unidad y trascender otra vez la distancia entre el objeto y lo observado. La distancia con Dios, vaya. Llevado a un extremo, conduce al fanatismo de negar el número 2 en sí mismo, los pares, los opuestos, lo complementario. Donde esté el número 2, todo eso es malo. Un absurdo dentro de otro absurdo todavía más grande. Todo es tan positivo que hasta lo que te jode es positivo, porque la unidad es lo bueno y la dualidad es mala. El número 2 es el demonio. Entonces, ¿qué pasa con el yin y el yang? Si el número 2 es malo, ¿cómo vas a encontrar pareja? Y luego te quejas de estar solo. La verdadera dualidad es negar algo por sistema para ir en contra de lo que te ha dañado, lo que te ha traumatizado. La dualidad es, por ejemplo, el binomio izquierda-derecha política. Ahí reside el mal, en el maniqueísmo de adoptar una postura no porque creas esa opinión, sino porque a través de tu adversario, la iglesia, izquierda-derecha, la naturaleza, sabes lo que debes pensar. La verdad y su consecuencia, el bien, no se oponen a ningún oponente por sistema, son antes y después. Se pondrá la mentira, pero no a ningún grupo en particular. Exageración deformante de la verdad, de que la intención es creadora y que estar en lo positivo conduce a lo positivo. Esto es verdad hasta cierto punto. Aceptar que te vejen y se aprovechen de ti es masoquismo, una conducta que conduce a su vez al sadismo. Luego hay que conocer al mal y tener armas mentales para derrotarlo. El pensamiento positivo fanático ha sido una creación de los gobernantes para robarnos la cartera mientras sonreíamos encantados. La dualidad es natural, hay día y noche, hombre y mujer, derecha e izquierda. Tenemos dos oídos, dos ojos, está el yin y el yang. Negar algunas emociones por considerarlas negativas, aunque no lo puedes decir, es caer en la trampa de la dualidad, precisamente. La recuperación de las religiones ancestrales. Dios es uno y por tanto todos los dioses con nombre son falsos dioses. Hay gente que se ha tirado por el camino del satanismo y la manipulación de los demás en provecho propio. El precioso conocimiento de la espiritualidad ancestral ha sido asociado a arquetipos, a su vez ligados a sus dioses. Hay mucho conocimiento dentro de ellos, pero no se debe confundir el conocimiento con la representación figurativa de ese conocimiento. Dios solo hay uno. No hay nada malo en las representaciones de Shiva, Yemayá, Quetzalcóatl, siempre que sepas que son solo eso, representaciones de aspectos del Dios eterno. No son dioses, son bromas. Existen unas pocas verdades absolutas y muchas más verdades relativas. Una frase mística o científica puede resumir un gran saber, pero sacada de su contexto te puede llevar a un gran error. En estos tiempos de tanta negatividad en los que el mal campa por sus anchas en el planeta, a veces una frase que nos autorrepetimos en la mente nos puede servir de muleta para ayudarnos en tiempos difíciles. Pero de tanto repetirnosla puede acabar generándonos una burbuja que nos aísle de la realidad y acabe llevándonos a una gran catástrofe cuando indefectiblemente explote. Muchos falsos gurús viven de estas frasecitas que a su vez leyeron en algún buen libro y que hicieron suyas como una cantinela que puede ayudar a otros en un momento dado. Pero como todas las muletas hay que desprenderse de ella cuando hayamos superado esa fase. En ciertos libros de la sabiduría chamánica mesoamericana se dice acertadamente que todos aprendemos de los demás, que la vida es un juego de espejos en el que cada uno se refleja en los demás viendo sus fallos y aciertos. A través de ellos nos reflejamos a nosotros mismos y obtenemos respuestas para nuestras dudas de la vida diaria. Esta es una bonita y profunda verdad, pero hasta cierto punto. Eso no quiere decir que no haya personas que sepan más que otras sobre algunos temas. Creer que todos sabemos lo mismo de todos los temas es despreciar la sabiduría y colocar al sabio a la misma altura que el ignorante. Si hiciéramos una metáfora con un grupo de personas que se adentran en la selva y solo uno conoce el camino hasta el templo, esta deformación de la verdad haría que el ignorante llevara la batuta. ¿Verdad que acabaríais todos perdidos? Otro ejemplo. Piensa que estás en un coche con 4 personas más y solo tú has estado en el lugar al que os encamináis.
pero el resto te da consejos sobre cómo llegar hasta allí. ¿Verdad que es una situación absurda? Pues a ello conduce esta exageración. Cada persona tiene su talento para un área, y si es honesto en su vida, puede que se convierta en un maestro con el tiempo en ese área, pero la maestría se la gana uno con sus actos. No te viene dada ni es ningún derecho humano fundamental. Es un mérito que te ganas a lo largo de tu vida con los hechos. Consecuencia del punto anterior. El delirio igualitario. ¿Es justo equiparar el saber con la ignorancia? Imagina que yo, que no tengo ni idea de construcción, me pongo a dar lecciones de construcción a un albañil con decenas de años de experiencia. Por la misma razón, es lógico que en una asamblea la opinión del que conoce sobre el tema se equipare y tenga tanta presencia como la del ignorante, el que no ha demostrado su conocimiento ni su valía. Evidentemente, en esas condiciones el sabio se marchará y solo quedarán los ignorantes, lo que llevará indefectiblemente a que todos se perderán. Si no das primacía al sabio, la sociedad degenera y va hacia lo peor. Si todas las opiniones valen lo mismo, se desprecia la sabiduría, y la del ladrón, la del mentiroso y la del falaz valen tanto como la del sabio. ¿Te suena algo en la actualidad? Esta es la explicación de por qué fracasan una y otra vez los movimientos sociales. Como no valoran la sabiduría, se quedan en la ignorancia. Y un ignorante es incapaz de solucionar un problema. Por eso el poder de los Illuminati triunfa, porque ellos sí le dan valor al que sabe. Por eso tienen el conocimiento claro. Los perdedores se encumbran al ignorante. Los ganadores compran al que tiene conocimiento. Jesucristo trajo el valor de la igualdad, haciendo referencia a que la ley debe ser igual para todos, incluso para los sacerdotes. La igualdad es un valor porque la desigualdad produce injusticia, pero será positiva siempre que respete la diferencia, tanto entre géneros como la individual. La igualdad es, por tanto, un valor positivo cuando se potencia el respeto a la ley por parte de todos y nadie se escapa de ella. Pero la igualdad no es un valor absoluto. Cuando la igualdad no respeta la diferencia entre los sexos y la esencia de cada uno, se convierte en la peor de las cárceles, la peor de las opresiones, la que aniquila al ser humano. Como odiaba a su dios Yahvé, Freud asoció la conciencia más elevada con el superyo castrador y dañino. Jung y su hija, la psicología transpersonal, le dieron la vuelta e identificaron al yo superior con la supraconciencia a la que han tenido acceso los místicos y chamanes, y a la que se puede acceder a través de diferentes prácticas espirituales, democratizando de alguna manera el misticismo. La New Age, el mercado de la espiritualidad, estableció una competición capitalista de misticismo a ver quién tenía más experiencias paranormales o místicas. La persona que ha vivido alguna experiencia de ese tipo no hace exhibición de ellas y solo las comunica en ocasiones muy especiales. En ningún caso para competir. Es prácticamente imposible vivir en ese estado actualmente todo el tiempo, por la sencilla razón de que es la conciencia colectiva la que posibilita acceder a esos estados, y la actual conciencia de la sociedad te baja de nivel. La psicología humanista se enfocó especialmente en la expresión de los sentimientos y emociones por encima del proceso mental, consciente de que el excesivo pensamiento de la sociedad occidental llevaba a muchos trastornos. Para ello se valió de técnicas procedentes del budismo y el yoga, mayormente, para buscar la calma, y por otro lado, de técnicas de terapias de grupo y de expresión corporal para hacer que la gente
expresará sus frustraciones más íntimas. El pensamiento excesivo te puede conducir a la locura y a volverte un manipulador, pero sin mente, por otro lado, no puedes vivir ni relacionarte. Otra cosa es aprender a fluir y a fiarte, pero tal y como están todavía las cosas, la realidad es que mente y corazón deben de funcionar en sintonía y sincronía. La mente ha de estar al servicio del corazón, pero desde luego en el mundo en el que todavía vivimos, has de estar alerta si no quieres que se aprovechen de ti, que te coman. Asociar a Yahvé con Dios. Luego, si Dios es malo, el monoteísmo es lo malo y el politeísmo es lo bueno. En el Antiguo Testamento, el Dios falso Yahvé reprime a los paganos y politeístas. Los que funcionan con la dualidad New Age, es decir, quienes construyen sus opiniones a partir de la huida o negación de sus enemigos, creyeron entonces que el politeísmo era la solución. Pero esto sigue siendo una mentira, puesto que Dios solo hay uno, y el politeísmo es el origen de la guerra, pues se batalla por causa de los diferentes dioses. Hay una expresión que define estupendamente esta manera de pensar: tirar el bebé con el agua sucia de la bañera. Quiere decir que, puestos a hacer limpieza, te deshaces hasta de lo más precioso, el bebé, en este caso del bien supremo, de Dios. Lo mismo hacen los que, renegando de las corruptas estructuras de la Iglesia, se convierten en ateos, cuando lo que tendrían que reivindicar ante los luciferinos que dicen hablar en nombre del Creador es precisamente a Dios. El conocimiento esotérico de los gnósticos y las sociedades secretas de la antigüedad, que sabían del valor de la palabra y el pensamiento. Es cierto que puedes crear tu realidad, pero siempre sin olvidar que vivimos en sociedad. El bien común a veces no coincide con el bien individual. Mira a los políticos, que han buscado su bien particular y han robado del erario público, para así crear su realidad. ¿Quieres ser como uno de ellos? Como detalle curioso, el número 12 es el que agrupa a los individuos: 12 apóstoles y Jesucristo, 12 caballeros de la tabla redonda y Arturo. Así que si algún gurú te deja en el número 11, te está convirtiendo en un mago negro, en un vampiro de las energías de los demás. El número 12 es el que agrupa en el bien colectivo, no lo olvides. La doctrina capitalista de que el éxito personal es la base de la evolución, a su vez una idea procedente del darwinismo social. La New Age, que es la religión del capitalismo individualista, extrae de este pensamiento que el éxito individual, creación de tu realidad, contribuye entonces al colectivo. El éxito individual casi siempre se construye a costa del de los demás. Solo si piensas tu éxito en función del bien social, la doctrina de la creación de la realidad es magia blanca. Si no, eres un mago negro. Los falsos gurús que se quieren montar su trono a base de evadir a la gente de la realidad, con unas gotas de budismo y otras de pensamiento positivo. Aquel supuesto guía espiritual que no habla de la realidad económica y política es un estafador. No hay dos verdades separadas, una espiritual y otra política. La verdad es una, y los dominios más aparentemente distantes del saber están en realidad relacionados. En eso consiste la sabiduría, en unirlos todos. La realidad social condiciona tus objetivos personales. Por ejemplo, la cantidad de dinero en el mercado posibilita o imposibilita la creación de nuevos negocios. Si tu maestro no es capaz de explicar la realidad sobre la guerra, sobre el hambre y la esclavitud humana, todo lo que cuente un gurú sobre el espíritu será muy posiblemente una estafa para conseguir atraer atención
a base de decirte lo que quieres oír, de embaucarte, de hipnotizarte y volverte zombie. El bien es el bien para todos, y la política y la economía son el origen de la mayoría de los traumas del ser humano, y por tanto también de su solución. La política y la espiritualidad son pues parte de lo mismo. Repásate los vídeos Dinero y Dios y lo comprenderás todo. La mercantilización de las experiencias místicas, derivadas de los santos budistas, sufís, cristianos e hindús. El navegante espiritual se crea su propia burbuja a base de evadirse del exterior y comienza a desarrollar un mundo interior tan fértil que le acaba subsumiendo en un mundo paralelo que a menudo le puede llevar a la consulta del psiquiatra. El cambio de dimensión o forma de vida en la Tierra es para todos, en grupo. Solo se pueden tener atisbos de ella, pero como vivimos en sociedad, tarde o temprano regresaremos al estado común, con una conciencia un poquito más avanzada a lo sumo. Avanzamos todos juntos, como humanidad. Deja de competir y aprende quién crea el dinero y quién oculta la tecnología. ¿Saldremos todos de este agujero o ninguno?